Entonces para mí empieza el trabajo con el trabajo del ser. Es lo que necesitamos más, en mi opinión, de momento. El enfoque, por lo menos, más en el trabajo del ser en vez del el trabajo de conocer. Poner la mente en el corazón, ¿no? Creo que parece que se refiere a una configuración interna específica necesaria para alcanzar estados elevados de conciencia, como la contemplación o la unión divina. Es más importante reconocer que Gurdjieff también tenía la visión que el cristianismo, que el mundo material es el hogar de Dios. Pero lo importante para mí no es qué estoy buscando, es cómo busco. Muchas veces pensamos, por ejemplo, que estamos pensando. Yo tengo un pensamiento. Pero si no hay base de ser, base de presencia, los pensamientos solo salen de la historia. Entonces no podemos crear nada nuevo. Jonathan, amigo, gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Es un placer. Bueno, hoy vamos a tener una conversación con Jonathan Steele. Jonathan lleva 15 años como pastor y actualmente trabaja de capellán como acompañante a las personas que están a cargo de enfermos terminales. Él es también predicador de la Iglesia Episcopal, la Iglesia Nacional Estadounidense de la Comunión Anglicana, y además tiene un máster de liderazgo del Seminario Teológico Fuller en California. También ha estudiado bajo la guía de maestros espirituales modernos como Cynthia Bolgort y Russ Hudson. Es también estudiante del Cuarto Camino. Y Jonathan también ofrece retiros y seminarios y clases sobre el eneagrama y la práctica cristiana desde la perspectiva de sabiduría cristiana y la tradición contemplativa cristiana. Su enfoque está centrado en cómo se puede llevar una presencia más profunda a la vida cotidiana. Y Jonathan vive ahora en Texas con su mujer y sus 3 hijos. ¿Es así? ¿Verdad? Más o menos así. Muy bien. Pues quería aprovechar para, para comenzar esta charla precisamente con el tema de los seminarios que ofreces, la presencia en la vida cotidiana. Y cómo, cómo trabajas este tema para llevar una presencia a la vida cotidiana. Me interesa especialmente este enfoque en el eneagrama y la tradición contemplativa cristiana, orientado un poco a despertar la sabiduría interior. Y te lo digo porque he notado que en los últimos 5 años algo ha cambiado en el inconsciente colectivo y en el consciente colectivo. Parece que la fragmentación se ha intensificado en gran parte, quizás debido a las ideologías y al exceso de información. Y yo siento que todo esto puede afectar a la capacidad de atención de muchas personas y, y puede hacer más difícil aún el trabajo de llevar la presencia plena a lo que es una vida diaria. Entonces me pregunto cómo adaptas tu trabajo a este contexto actual, en el que mantener la atención sostenida y la conexión con uno mismo se ha vuelto más desafiante. Así que me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto y cómo lo abordas, qué desafíos encuentras al intentar que estas prácticas espirituales se integren realmente en la vida cotidiana de las personas, más allá de los retiros o de los espacios dedicados. Bueno, es un gran tema, importante para todo el mundo. Los cambios en los últimos 5 años me he notado también. Em, entonces empiezo aquí con los pies en tierra, es decir, la construcción es
forma parte importante del trabajo de presencia. Entonces hay límites de 24 horas al día y también de la responsabilidad de pagar la luz, por ejemplo. Entonces empezamos en lo que tenemos aquí realmente en la vida, las responsabilidades de las relaciones em, interpersonales. Y la pregunta mía, empiezo así, ¿quién está haciendo la actividad en el momento? Em, Puedo preguntar ahora mismo, por ejemplo, ¿quién está hablando? ¿Es un Jonathan conectado a sí mismo? O si no, es una grabación de la historia basada eh, en algo falso, digo. Entonces, empezamos donde estemos. Y entonces yo trabajo con personas que tienen varios papeles, aunque el rol en el mundo que tengo yo está metido realmente en el mundo, si se puede decir, de religión, religioso. Em, pero conecto a través de la enseñanza atrás del enneagrama, basado en la presencia em, de los tres centros. Entonces, todo el mundo dice que quiere estar en el momento, quiere ser presente. Em, pero la presencia que está a través de la enseñanza del enneagrama no es presencia imprecisa, es una ciencia. Entonces, normalmente no damos cuenta, es mi opinión, que igual estamos utilizando solo el centro intelectual para hacer una actividad en la casa, por ejemplo, limpiando la cocina. En alguna manera mm, incorrecta, se puede decir. Entonces, es una pregunta importante quién está haciendo la actividad, porque me noto también cuando yo leo los evangelios, por ejemplo, a veces ves a las personas que no reconocen a la persona de Jesucristo. Es decir, algunos sí, algunos no. La pregunta que sale para mí es, ¿qué tuvieron las personas que realmente reconocieron el espejo del ser de Jesucristo como espejo de em, reflejar algo real dentro de sí mismo, dentro de la persona? Em, Así que la base para mí del trabajo, el trabajo del ser humano, empieza con la presencia. Pero como he dicho antes, no es presencia imprecisa. Es una ciencia, es otra tecnología, puede decir. Entonces, por el cuarto camino para mí es parte del trabajo que yo creo que tenemos en común, en algún sentido, es em, cómo se puede o cómo podemos preservar, renovar, utilizar eh, algunas prácticas como tecnologías eh, ancianas, si se puede decirlo así, en un mundo que está avanzado tanto con otro tipo de tecnología.
Entonces para mí empieza el trabajo con el trabajo del ser. Es lo que necesitamos más, en mi opinión, de momento, el enfoque por lo menos, más en el trabajo del ser en vez del el trabajo de conocer. Y si queremos empezar allí, o la última cosa que realmente quiero decir que me sale es, muchas veces pensamos, por ejemplo, que estamos pensando. Yo tengo un pensamiento. Pero si no hay base de ser, base de presencia, los pensamientos solo salen de la historia. Entonces no podemos crear nada nuevo. Mm, El propósito de utilizar el centro intelectual es crear pensamientos nuevos. Y sin una base de presencia es imposible. Entonces, ¿qué mm, hacemos? Estamos perdidos mm, en el medio de tantos cambios. Entonces, es lo que me sale de momento de ofrecer o de compartir contigo. Em, mm. la importancia de encontrar algo más profundo dentro de nosotros. Ujú. Bueno, has hablado de algo, un término, para mí es interesante, como lo has definido, como tecnología antigua. Em, entonces podríamos ver ahí un poco la sabiduría como, o las enseñanzas como fuente viva, ¿no? En, en esa tecnología antigua que tú le has denominado así. Eh, Hablando de presencia, me hace pensar cómo también las enseñanzas son una fuente, pues, viva, ¿no? Y son una fuente que ofrecen una guía, o una guía para transformar. Y en el cuarto camino se hace, como sabes, mucho hincapié en que la verdadera comprensión no es algo que se acumula intelectualmente, sino que se experimenta y se vive, como tú decías, ¿no? Y veo, por ejemplo, que después de un cierto tiempo, em, nos adaptamos a un lenguaje, en este caso, por ejemplo, en el cuarto camino, que hace 100 años era desconocido y hoy que tenemos acceso a muchos textos e información, empezamos a crear a través de ellos también conceptos, ¿no? De mucha terminología del trabajo, como pueden llegar a ser también automáticos. Entonces, no sé, ¿cómo crees tú que las prácticas que tú compartes pueden ayudar a las personas a experimentar estas enseñanzas en su vida, más allá de lo que es el contexto puramente intelectual? Es decir, sacar esas ideas, sacarlo de las abstracciones filosóficas, sacarlo de los pensamientos y de las ideas. em, ¿Cómo tú en estos trabajos que haces con la gente haces que salgan de ese aspecto y entren en lo que sea una enseñanza viva? Es la pregunta. Mm, Si no funciona, ¿por qué lo utiliza la herramienta? Por ejemplo, em, los movimientos em, del cuarto camino de Gurdjieff. También em, es una práctica, es una experiencia con sí mismo, pero es un trabajo con un grupo también. Entonces, nunca estamos haciendo nuestra práctica solo, aunque pensamos a veces que yo voy a hacer mi práctica espiritual para ser mejor persona. Bueno, em, desde la perspectiva científica, por ejemplo,
em, es lo que dicen. No, yo no soy científico, pero leo textos de ciencia y me noto la importancia de tener diálogo entre religión y ciencia, porque los místicos y la científica cuántica están diciendo lo mismo, más o menos, que todo lo que hacemos en cada momento afecta el todo. Ujú. Entonces, eh, yo no estoy haciendo la práctica espiritual mía para ser mejor persona. Igual salga mejor persona. Pero para mí el contexto de preguntar cuál es el propósito de los seres humanos y cómo podemos funcionar en cada momento, utilizando la conexión a las fuentes de sabiduría em, para recibir y transmitir algo más fino. Por ejemplo, lo que llamamos la compasión. A mí me acuerdo sentarme allí en una sala ahí en Valencia contigo hace, no sé, 8 años. Y no me acuerdo del tema, de la enseñanza o de la conversación que hablamos como grupo, pero como el español no es mi lengua materna, me acuerdo un momento cuando recibiste una instrucción, se puede decir, a buscar un libro, se llama Reality of Being, la realidad de Ujú. ser, de John de Salzman, y me diste como me regalaste este libro en inglés. Pero la importancia de la acción que salió para mí eh, fue la compasión en el momento de reconocer en el nivel energético o energética, en esta situación, ¿qué necesita manifestarse? ¿O qué quiere manifestarse aquí? A veces es el silencio, a veces es un acto así, a darle a alguien algo que necesita. Mm. Pero para preguntarme esta pregunta, ¿qué quiere manifestarse en este momento y cómo puedo yo ser un vehículo, por ejemplo, a manifestar algo nuevo que no existe? O añadir un ingrediente como la voluntad de hacer un trabajo, cualquier trabajo, con más atención. Mm. Pues para mí la importancia de la práctica espiritual, de meditar, sí es importante, pero es importante para reconfigurar los centros o establecer em, esta presencia para que pueda vivir y reconocer el momento y la necesidad del momento. En otra forma, o una forma más eh, religiosa, uno se puede decir que em, cómo puedo co-crear el mundo con el divino. Mm.
incluso con todos los seres, incluso los seres de los humanos, donde esté. Entonces, no sé si me explico o no sé realmente si ofrece una respuesta adecuada a tu pregunta. Mm. Pero la practicalidad de de la práctica espiritual es reconocer la necesidad del momento. Sí, en este punto, em, lo que te quería preguntar sobre todo, o, o como observación, si observabas que la gente a veces hace las cosas sin saber muy bien por qué las hace. Es decir, que no se plantea, en cierto punto, pues uno no se lo plantea, pero cuando se convierte en automático y no hay una actualización del proceso en sí, eh, y uno no se cuestiona por qué está haciendo algo, mm, uno puede caer en el error de, de que sea algo vacío, ¿no? Esa práctica. Entonces, tú hablabas de una, como de una energía superior, ¿no? Que necesita descender. Y para descender necesita un recipiente que albergue esa presencia. Y también un grupo. Mm, Más que un grupo, más una colectividad. Pasamos mucho tiempo en identificarse problemas del mundo y tenemos reuniones para intentar resolver los problemas del mundo. Pero igual hay otra forma de comunicarse entre los seres de humanos desde la sabiduría que solo puede salir desde el corazón. Y eso refiero al corazón en el sentido antiguo del occidental o del em, que realmente es un órgano espiritual que ya es como espejo del todo. Entonces, ¿cómo, para mí la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar nuevas formas de comunicarse, igual a través del silencio, ¿no? Igual a través de, em, no sé, de experimentar en reflejar en nuestra experiencia más profundo para descubrir igual herramientas nuevas en cómo establecer raíces en, no sé cómo la palabra en inglés es insights, es como desde es como decir, es cuando alguien sabe, conoce algo, ujú. ¿cómo se puede decir, Jorge? Visiones. Sí, y desde ahí, desde la unidad, porque realmente las visiones o las intuiciones vienen de la unidad. Y el corazón como órgano Ujú, espiritual es la parte de nosotros que puede ver del todo. mm, Em, entonces las partes, em, cada parte
del cuerpo del Cristo místico, que incluye todo lo que podemos decir la creación. Todo es importante, todo forma parte del todo. Entonces, em, sí, para mí es importante intentar utilizar nuevos métodos basado en nuestra experiencia más profundo en aprender nuevas formas de comunicarse. Ujú. Cuando hablas del corazón, me refiero, bueno, que te refieres sobre todo a las antiguas tradiciones espirituales, especialmente el, el cristianismo oriental. Es curioso porque señala al corazón como no solo como el centro de las emociones, sino como un órgano de percepción espiritual. Em, Esta frase, poner la mente en el corazón, ¿no? Creo que parece que se refiere a una configuración interna específica necesaria para alcanzar estados elevados de conciencia, como la contemplación o la unión divina. Pero cuando estas enseñanzas se traduce a nuestro lenguaje moderno, a menudo interpretamos de forma bastante limitada, como si se tratara solo de salir de la mente y entrar en las emociones. Pero esta comprensión, vamos a decir, es casi opuesta a lo que los antiguos maestros querían transmitir. Según estas tradiciones, el corazón no se asocia con lo que es la agitación emocional, sino con una percepción más profunda, capaz de ver más allá de la superficie de las cosas y, como decías tú, acceder a un conocimiento intuitivo y directo de la realidad. Sí, no es, es curioso porque la primera cosa que dijiste, poner la mente en el corazón, que conservaron en la tradición ortodoxia más Ujú, directamente, no es metáforo. ujú, De hecho, hoy en día se puede medir que el órgano del corazón transmite el campo más grande, electromagnético más grande del ser humano. ujú, Y sí, entonces el corazón no es sentimental. En ese sentido es algo imparcial, ujú, em, que puede reflejar cosas más sutiles también, como has dicho. Entonces es interesante. Es interesante. Bueno, con cualquier cosa tenemos asociaciones, se puede decir. ujú. Corazón, las emociones, pero el cristianismo, el cuarto camino, Jorge Díaz, em, mi hijo. Em, entonces, eh, el estudiante. Ujú. Entonces, necesitamos llegar al momento em, con con la mente vacía. Pero eso no significa de no pensar. Estar abierto de esperar em, una experiencia nueva o una intuición que sale. Porque si no, vamos a seguir en el mismo. Es do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Ujú. Y eso Y no la gran nos... cuestión.
¿Cómo? La gran cuestión. Entonces para mí no es es muy importante eh, también preguntar qué es Dios. No es un abuelo que tiene piel como yo, está allí encima de nube. He leído algo interesante el otro día que dice, sin religión, la evolución es ciego. Ujú. Sin la evolución, la religión es muerto. No. Ahora que comentas el tema de Dios, bueno, tú vamos a decir que integras las enseñanzas de Gurdjieff, por ejemplo, con la sabiduría cristiana. Bueno, en realidad, Gurdjieff trae la tradición y su gran influencia es el cristianismo oriental. Am, y digamos que el gran reto de Gurdjieff era traer una nueva concepción de Dios en el mundo. Y en sus escritos está muy claro. Por ejemplo, en Relatos de Belcebú. Me gusta mucho la referencia que hace, como tú has dicho, eh, que hace de Dios como la gente ve a Dios, como un viejo judío con un peine en el bolsillo. Entonces, eh, esta forma en la que él trata de dar una nueva concepción, una nueva visión de Dios al mundo, por ejemplo, utilizando su eternidad, algo que no asocie el pensamiento, creo que es fundamental, ¿no? Porque volvemos otra vez al lenguaje. Quizás el problema del lenguaje muchas veces es que nos atasca demasiado. Pero, de momento, es la única forma de comunicación que tenemos. Mientras uno va entrando en ese espacio, como tú decías, del corazón, de, de la intuición, de esa sabiduría, de momento solo tenemos las palabras. Entonces, es esa lucha entre las palabras y la comprensión. Sí, 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 sí es interesante en los relatos. La enseñanza realmente es para un niño. Em, Ujú. pero lo que a mí me gusta de Gurdjieff sobre Dios o la concepción que recibo yo muy claramente es que él dice que todo es material y eso incluso Dios. Mm. Y bueno, el centro del cristianismo dice que eh, si queremos decir que Jesucristo, em, para mí, la palabra del Dios que dice en el Evangelio en el primer capítulo, por ejemplo, que forma parte em, de la concepción de la Trinidad, Ujú. es diferente que, que el Cristo. No es el Ujú. mismo, que también es diferente de la persona de Jesús de Nazaret. Pero también los cristianos em, piensan a través de la experiencia, no la creencia, que Jesús de Nazaret em, estaba en comunión con Dios como el Cristo, Ujú. a través de esta. Entonces, la revelación entonces del cristianismo, si se puede decirlo así, es que la energía de Dios
Em, no, no salga en el mundo material o no baje, porque en la persona de Jesús, si es el Cristo, todo está ahí en la unión del, si se puede decir, el espíritu y el material, está juntos. Ujú, Entonces, necesitamos preguntar, para mí es importante qué es Dios o qué podemos decir sobre Dios o lo divino desde la experiencia, no de la creencia. ujú, Em, Eso es importante para mí porque yo quiero conocerlo por mi experiencia, no por lo que me dicen ahí en la iglesia. ujú. Em, pero no sé qué realmente Gurdjieff, lo importante de Gurdjieff para mí en este tema de qué es Dios, es más importante em, es más importante reconocer que Gurdjieff también tenía la visión que el cristianismo, que el mundo material es el hogar de Dios, en el más, en el contexto más grande, amplio, Ujú. hasta el nivel subatómico, por ejemplo. Em, Mm. Porque todo es material, incluso Dios. Incluso Dios. Se puede En- pesar y medir. sí, entonces yo soy más que, que nada un buscador, pero lo importante para mí no es qué estoy buscando, es cómo busco. Ujú, Y busco desde el sabor que ya he encontrado, desde estas fuentes vivas que refieres. ujú, Desde que solo podemos hablar o encontrar en el momento. La peor o lo peor experiencia espiritual es el último que he tenido. ¿Por qué? ujú. Porque está en el pasado. Dios, si hay un Dios, solo puede vivir en el momento. Entonces, y si es un universo que sigue sin fin, nosotros, ¿por qué estamos aquí? Para añadir igual mi huelga. Es mi huelga, ¿no? Esta parte del ¿cómo se dice? ¿El Eh, cuál? si por ejemplo mi huelga, no. Eh, que tiene la identidad de la persona aquí en... La huella. La huella, disculpa. Huelga, no. Una huelga es otra cosa. Es otra cosa. Pero desde la perspectiva occidental, em, lo personal, y eso fue importante para Gurdjieff, lo personal es importante, Ujú, el individuo. Entonces, si yo estoy aquí para poner mi huella
en el universo, eso significa que no tengo que participar en Dios. Ujú. Tengo que añadir mi ser al proceso de crear nuevas cosas, pero no crear cosas nuevas por crear cosas nuevas. Es crear cosas que reflejan la verdad, la belleza, em, arte que realmente es arte que se nota que viene desde no sé dónde. No expresarse por expresarse. Em, Eso para mí es importante cuando vamos a hablar sobre el tema de Dios, que no, y realmente Jesús dijo eso, dijo que es mejor que yo salgo a sus discípulos Mm. para que vosotros podéis tener el mismo espíritu o el mismo entendimiento o el mismo conocimiento de la realidad que tengo yo. Entonces, no intentas, no intentáis coger la forma del cuerpo. Es la diferencia en imitar y participar. Mm. Entonces la pregunta es cómo Jonathan y Jorge, o no quiero hablar por ti, pero ¿cómo Jonathan puedo ser Jesús con el vehículo de, de Jonathan, por ejemplo? Ujú. Em, eso eso me llama más atención em, porque es algo dinámico. Es un intercambio entre la persona y un poder superior. Entonces el tema de Dios es importante por reconocer también em, que nosotros realmente somos pequeños en el gran contexto del todo. Entonces es Mm. importante de reconocer algún nivel de humildad, ¿no? Pero no humildad por castigarme, humildad falsa de Ujú. decir que yo no soy nada. Mm. Eh, sí. Y todo esto tú, por ejemplo, am, ¿cómo lo traes al trabajo práctico en tus seminarios cuando acompañas a gente, por ejemplo? Porque me has hablado de que trabajas con el eneagrama, que trabajas también eh, con la presencia. Y yo no sé si haces partícipe esta imagen de lo que es Dios o no tanto como abstracción, sino como algo eterno, ¿no? O algo vivo. Sí, bueno, puedo empezar desde el punto de la participación en el trabajo que ofrezco en, por ejemplo, las clases o seminarios, retiros. Que si yo tengo el rol del maestro, por ejemplo, en la clase, solo es una parte em, de la receta.
Ujú. Entonces, por ejemplo, en esta conversación, tu escucho igual es más importante que lo que estoy diciendo yo. Em, entonces, para recibir algo nuevo juntos. Entonces, en las clases, empezamos siempre con práctica espiritual para empezar em, desde un nivel mm, más Equilibrado. gracias, más con más capacidad de recibir algo más fino Ujú. para crear el contenedor juntos. Es muy importante. Entonces, y luego hay, por ejemplo, busco una enseñanza con coherencia. Si es algo del enneagrama, pues muchas personas con quien trabajo no tienen experiencia en el cuarto camino, sino tiene em, experiencia o contacto con el enneagrama de personalidad. Entonces empezamos donde es este grupo. Y si Ujú. estoy trabajando con el enneagrama de personalidad, con los nuevos 9 tipos de personalidad, empezamos em, para reconocer los hábitos automáticos en los 3 centros, como una invitación de hacer el trabajo de autoobservación. Es decir, si me identifico como número 5 en el enneagrama, lo que realmente significa es que no soy número 5. Es que es un dibujo, es una imagen, pero es algo que yo puedo trabajar con algo en concreto en los hábitos de, de este tipo de personalidad para Ujú. reconocer que no soy más que eso, aunque no sé quién soy o qué soy, no soy eso. Entonces, depende del grupo, pero las clases o seminarios siempre tienen em, una estructura basada en práctica espiritual, enseñanza de algún tipo y diálogo. Ujú. Porque lo que encuentro en los grupos es juntos podemos, hay un efecto de multiplicación. Si la gente realmente está, si la gente realmente comparte desde su experiencia. Entonces juntos podemos llegar a em, podemos llegar, no, podemos em, experimentar am, algo más real juntos. Ujú. Entonces pero siempre es participación, es invitar que yo no voy a dar una charla y vais a escuchar, tomar notas. No. Em, Ujú. entonces
Pero es muy diferente que la cultura de occidental, por lo menos, bueno, en España también, porque he vivido allí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a un restaurante y pides algo desde la carta, el camarero va a la cocina, em, da la orden al cocinero y luego te traes la comida. Pero todo el rato tú te pones ahí en la silla y no hiciste nada. Entonces, y das igual un poco de dinero, pero no valoras Mm, el costo de la comida. Entonces, el trabajo que ofrezco yo viene desde la invitación de participar. Entonces, sería más como un seminario del cuarto camino, ¿no? Tú vienes a mi restaurante, yo igual, yo sé algo de utilizar una herramienta, un cuchillo alemán. Y tú sabes cómo utilizar, no sé, tienes buena mano en, en hacer la pasta. ujú, Entonces, vienes a la cocina conmigo y juntos em, hacemos una comida. Y después de hacer la comida juntos, nos sentamos y comemos juntos. Y en el proceso nos reconocemos que hay un costo a crear, em, voy a utilizar el metáforo, a crear alimento. ujú, Y la presencia es alimento, es comida. Y es una idea de Gurdjieff muy importante. Em, entonces, para volverse al mismo lugar y reconocerlo por primera vez es para mí es la invitación de vivir así. No se puede hacerlo solo. Y incluso en mi trabajo, por ejemplo, yo quiero trabajar con personas que quieren ofrecer los dones que tienen ellos. Yo ofrezco los míos, las experiencias que tenemos y ya veremos qué sale. ujú. Abogas un poco por la comunidad Sí, en tu trabajo. sí, pero no comunidad como, no, sí, comunidad y el intercambio dentro de la comunidad. Mm. Y algo complejo, ¿no? Como decíamos al principio también, en este tipo de tiempos en los que vivimos, que muchas veces la inercia exterior favorece más la individualidad, ¿no? O entonces este tiempo posmoderno es más, tiene más un tinte nihilista que, que el trabajo con los demás o el trabajo en comunidad, que no la tribu, ¿no? Sino realmente comprender qué es llegar a estar en una comunidad. Sí, Porque creo que es una cuestión también que los seres humanos tienen que aprender. Que la idea es muy bonita, es muy romántica, pero no. Es muy difícil convivir con otras personas, encontrar puntos, nexos de unión, especialmente las diferencias. Siempre es más fácil, una persona es más cercana a ti
te acercas a ella y puedes empatizar, como decimos. Pero hay una persona que no es como tú. Mm, Realmente esas son las personas que más nos pueden enriquecer, más que la persona que piensa como yo, siente como yo, que tiene las mismas, los mismos puntos de vista, las mismas perspectivas, ¿no? No me ofrece cosas nuevas. Pero esto es difícil. Esto realmente es el gran reto. Sí, para Jesús de Nazaret, desde la perspectiva, igual podría decir, gracias a Dios em, por Judas, Ujú, el traidor, mm, porque sin él no puedo hacer mi trabajo. mm, Por no sé, el alumno que tiene problemas en la aula, mm. porque no podemos, no sé, pero sí, no, estoy de acuerdo y me noto que podemos hablar de muchos temas Mm. hasta la madrugada igual, entonces no quiero pasar tanto tiempo. Sí. La cuestión es verlo en la perspectiva del presente, también indagar en el pasado como en, como en lo que es la tradición para llevarlo hacia el futuro, ¿no? Efectivamente, si no funciona la tradición, búscate otra. Es decir, para mí el cuarto camino, el trabajo interior, es un compromiso ofrecer servicio invisible en el mundo también. Mm, Pero hay algunas personas que igual se notan que tienes algo y eso es un espejo para su camino. Igual es un shock. Bueno, por eso la práctica espiritual, desde el sufismo, si se puede decir eso, llaman a unos limpiar el espejo del corazón. mm, Y entonces la importancia de la práctica cotidiana, de la meditación, de lo que sea, es, tiene su papel, su rol también, porque nos pone en contacto con una conciencia mm, no automática. mm. Y en ese espejo es donde porque uno necesita un espejo para mirarse, sea el trabajo, sea, en realidad es el espejo donde nos vemos, donde nos miramos. Yo, por ejemplo, a mí, em, Relatos de Belcebú para mí es un espejo también, que no habla sí, habla de muchas cosas, pero también es como que mantienes una relación directa con el libro, donde te ves. Cuando tú decías antes, le habla a un niño más particularmente a su nieto, ¿no? Es decir, es como que Gurdjieff trata de dejar a través de imágenes, de símbolos, de metáforas y también de cuestiones literales, algo no solamente para sus contemporáneos, sino para el futuro, ¿no? Entonces, digamos, somos esos nietos en algún modo
que le está contando la historia. eh, y en la forma en la que transmite la enseñanza es muy diferente el lenguaje, que no va al entendimiento racional. No es que no vaya a la mente, va al inconsciente, no es el consciente, no es lo que puede ver o reconocer. Sí, sí. A mí me acuerdo la primera vez que vi un video ahí en los movimientos, porque el grupo está preparándose em, a compartir los Una movimientos. presentación. Una presentación, gracias. Y soy bastante alto. Em, y vi el video y me digo a mí mismo, joder, me, me parece como una jirafa rota. Em, entonces, es un espejo también, Mm, los movimientos. Pero los mm, movimientos o la práctica espiritual no es... em, esta tecnología antigua, si tenemos el privilegio de encontrarnos en contacto con estas enseñanzas, hay una responsabilidad también. Em, es como lo veo yo. No es porque Jonathan y Jorge somos especiales. Entonces hay una tentación de formar parte del grupo espiritual y pensar, nosotros tenemos algo que no tiene ellos. mm, Pero si yo pienso eso, para mí ya he perdido el contacto con el espejo de mi trabajo. Y siempre tengo que reconocer que necesito despertarme. mm. Pues me voy a quedar con esta última reflexión tuya porque creo muy interesante, por lo menos para que este trabajo o cualquier tipo de trabajo proveniente de la tradición pueda continuar hacia adelante, es tener esa cierta apertura, ¿no? Eh, Como tú dices, pues ayudar a despertar por lo menos. Si uno puede abrir los ojos, aunque sea momentáneamente. Así que como dices, podríamos estar Sí. aquí horas hablando, nos íbamos a enrollar, pero no quiero robarte mucho más tiempo No, no. y espero que en algún otro momento podamos repetir esta otra conversación. Sería un placer y gracias por invitarme. De todos modos, dejaremos en la descripción del vídeo la información de Jonathan, por si alguien quiere echar un vistazo. Pues muchas gracias, Jonathan, amigo. Nos vemos pronto. Ojalá. Muchas gracias. Chao.